Génesis capítulo 3, verso 15, verso 14 y verso 15. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Vamos a estar comenzando el día de hoy con una serie de mensajes en lo que es la lucha, la guerra, la batalla espiritual del creyente. Vamos a estar mirando, vamos a estar tocando lo que es Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, donde nos habla de la armadura del soldado, la armadura del cristiano, y vamos a ir mirando parte por parte, área por área, cómo se viste el soldado, cómo se calza el soldado, cómo se prepara el soldado. Vamos a estar preparándonos para la batalla espiritual. Vamos a estar armándonos porque somos soldados de Cristo Jesús. Eso dice su palabra. Y como soldados de Cristo Jesús tenemos luchas continuamente, día tras día, mañana, día, tarde y noche. Luchas en nuestra mente, luchas en nuestro corazón, luchas en nuestro exterior, luchas en nuestro interior, luchas en la familia, luchas en el trabajo, luchas en la calle, en diferentes lugares. Y hay muchas áreas donde estamos perdiendo la batalla porque no sabemos pelear la batalla espiritual, la batalla del Señor. No sabemos pelear y estamos usando las armas que no debemos de usar, y no estamos adueñándonos de la armadura que el Señor ha puesto a nuestro alcance, a nuestro acceso, para pelear esa buena batalla. Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, pelea esa buena batalla y echa mano de la vida eterna. Tenemos que aprender a pelear la buena batalla. Quiero decirle, desde el día que usted fue alcanzado por la gracia y la misericordia del Señor, usted fue alcanzado para entrar no a un lugar donde iba a estar de vacaciones, durmiendo y soñando y viviendo de fantasías, y en un lugar donde iba a estar como de vacaciones. No, mi hermano, esa es una fantasía falsa. Yo quiero decirle, todo hombre, toda mujer que recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, se está dando de alta para ingresarse, para poder ser parte del ejército de Cristo, un ejército celestial, un ejército poderoso que está en esta tierra con un propósito, está con una visión y con una misión de cumplir el trabajo que el Señor nos ha encomendado. No estamos aquí para pasar el tiempo, no estamos aquí para vivir la vida al ahí se va. No, mi hermano, día con día te enfrentas a una batalla, día con día te enfrentas a una lucha, día con día te enfrentas en una guerra, en un combate espiritual. Y dice la palabra que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. En otras palabras, hay guerra, hay lucha, hay batalla, hay violencia. No es un lugar pacífico, es decir, no es un lugar pacífico carnalmente. Es un lugar donde hay paz en el espíritu, pero es un lugar donde hay guerra, hay lucha, hay batalla, hay combate. Y dice: solamente los valientes lo arrebatan. Aquellos que son valientes para perseverar, para prevalecer contra los ataques del enemigo, contra las luchas, contra las acechanzas del diablo. Tenemos que armarnos, prepararnos y pelear esa buena batalla. No debemos de vivir como cristianos confiados, diciendo: al ahí se va. Si pasa algo, pues que pase. Si me va mal, ya sería la voluntad de Dios, que se haga lo que Dios quiera. No, mi hermano, no es así. No es así. ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios muchas veces decimos: todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Pero es que en la voluntad de Dios hay dos cosas. Está lo que se conoce como la voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy y me meto a una cantina y comienzo a ponerme ahí a discutir con los borrachos que están en una cantina, lo más seguro es que me van a matar. Y yo voy a decir: pues si me matan fue la voluntad de Dios. Bueno, sí fue la voluntad de Dios, pero fue la voluntad permisiva. Dios lo permitió.
Dios lo permitió, pero no quiere decir que era la voluntad absoluta. Dios tenía otros planes para mí, pero permitió eso porque yo decidí eso. Entonces, hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que uno dice, bueno, ¿será que fue la voluntad de Dios que así quería Dios que sucedieran las cosas? Hay muchas cosas que no era que Dios quería que así sucedieran. Hay muchas cosas que Dios no quería eso. No era el deseo de Dios. No era el propósito de Dios. No era la voluntad absoluta de Dios. La voluntad absoluta de Dios es que tú seas un cristiano victorioso, vencedor, triunfador, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. En la voluntad absoluta de Dios es que te levantes en victoria, es que seas más que un vencedor, es que triunfes en cualquier combate que te enfrentes, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en donde quiera que estés, que seas vencedor, que no seas derrotado. Esa es la voluntad absoluta de Dios. Pero la voluntad permisiva de Dios es que si a mí me da la gana de hacer las cosas a mi manera y tomar mi propio camino y querer hacer las cosas en mi carne como yo quiero, como a mí me parece, Dios me va a permitir. Dios va a decir, bueno, ¿quieres hacerlo? Hazlo. Respeto tu libertad. Y como respeto tu libertad, pues va a estar dentro de mi voluntad permisiva el que te suceda esto y esto y esto y esto. Cuando una persona no quiere venir a los pies de Cristo y comienza a llegarle un golpe y otro golpe y otro golpe y otro golpe, Dios lo permite. Ahora, ¿la voluntad absoluta de Dios es que el hombre sufra? No. La voluntad permisiva, sí, porque Dios permite que el hombre sufra con tal de que su alma sea salva, que reconozca que solamente hay un Señor, un Salvador, un Creador, solamente hay uno que puede dar vida, que puede dar felicidad. Y el hombre, para poder reconocer a ese Dios grande y maravilloso, muchas veces Dios permite la voluntad de Dios, la voluntad permisiva. Dios permite que venga esto y esto y esto y esto y esto a la vida de la persona para que lo sacuda y para que vuelva en sí y diga, Señor, ya no quiero seguir por aquel camino, ya no quiero ir por el mismo camino, ya tropecé, ya me golpeé, ya me di una arrastrada del diablo, pero ya aprendí, Señor. Ahora me levanto en tu nombre, Señor, y ahora voy a pelear la buena batalla de la fe. Voy a pelear esa batalla que tú has puesto por delante para poder vencer, triunfar, conquistar y salir como un vencedor de esa lucha. Bendito el nombre del Señor. ¿Estamos comprendiendo? Entonces vamos a internarnos en el mensaje, pero quiero comenzarle desde la raíz, desde el principio de la lucha espiritual. En Génesis capítulo 3 miramos el principio de esta lucha. Desde el principio miramos cómo la serpiente comienza a seducir, a engañar, comienza a manipular a Eva, comienza a infiltrarse a través de aquel animal, de aquella serpiente. Ahí llega el enemigo a armarle, a hacerle la guerra a Eva, a hacerle la guerra a aquella mujer. Y comienza a decirle, con que Dios os ha dicho, con que Dios les ha dicho. Lo primero que dice el diablo es, con que Dios te ha dicho, con que Dios dice esto. ¿A poco va a ser malo esto? ¿A poco te va a hacer daño esto? ¿A poco vas a morir si comes de esta fruta? No te va a pasar nada. Con que Dios os ha dicho. Lo primero que Satanás quiere hacer es meter duda en el creyente, duda de lo que Dios ha dicho. Y lo que usted debe de saber es que lo que Dios dice no se cuestiona. Aunque no lo entiendo yo, pero si Dios lo dice, es como Dios dice, porque Dios lo dice. Y si Dios lo dice, es lo mejor para mí, es lo que me conviene. No tengo que entenderlo, no tengo que comprender completamente todo, porque no voy a poder entender todo lo de Dios. No, porque los pensamientos de Dios están más altos que los nuestros. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces yo no puedo querer cuestionar, interrogar a Dios para poder creerle a Dios. Ahí es donde entra la diferencia. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo creo en Dios, yo tengo que creer en Él por fe. Dios me dice esto y yo digo, eso es. Pero el diablo dice que nada va a pasar. Pero el diablo dice que esto, el diablo dice que el otro. No importa lo que el diablo diga. Aquí la palabra que vale es la palabra de Dios, la palabra que tiene poder, que tiene autoridad. Esa es la palabra que se respeta, que se vive, que se atesora. Aleluya. El verso 15 dice de la siguiente manera:
y pondré enemistad entre ti. ¿A quién se refiere cuando dice entre ti? A la serpiente, a Satanás. Y pondré enemistad entre ti, serpiente, entre ti y la mujer. Ahí está la primera enemistad, la primera guerra, el primer pleito, la primera lucha. Le dice el Señor, va a haber una guerra, va a haber una lucha, va a haber un pleito. Desde ahí comenzó, desde Génesis comenzó. Desde Génesis 3:15 Dios ya profetiza, ya habla, ya establece y dice: pondré enemistad entre ti, mujer, entre ti, serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entre tu simiente, hablando de la simiente de la serpiente, y la simiente suya, hablando de la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer. Heriría a la serpiente, heriría a Satanás en la cabeza. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. La simiente de la serpiente heriría en el carcañal a la simiente de la mujer. Aquí quiero que ponga mucha atención en esto, porque esto es algo literal, pero también es algo espiritual. Es algo literal primeramente, porque estamos mirando que Dios habla a Eva y Dios habla a la serpiente, y Dios está hablándole literalmente. Cuando se refiere en la primera parte, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ahí está hablando de lo literal. Ahí está hablando del problema literal. ¿Cuál es el problema literal? La guerra que habría, una guerra que habría entre lo que sería la simiente de Dios, lo que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ese pueblo escogido, esa simiente, esa mujer. La mujer de Génesis 3:15 no solamente representa a Eva, esa mujer de Génesis 3:15 representa al pueblo escogido, representa aún al pueblo de Israel. Entonces dice: habrá una enemistad entre ti, serpiente, y entre la mujer. Allí nos habla más de lo literal, pero enseguida pasa a lo espiritual y dice: y entre tu simiente y la simiente suya. Simiente significa semilla, simiente significa descendencia, simiente significa semen. Simiente es aquello que se porta para que produzca algo. Es una semilla lo que se está portando, lo que se está sembrando, para poder mirar un fruto, para mirar que se produce algo. Entonces aquí no solamente profetiza Dios diciendo que habría enemistad entre la mujer y la serpiente, sino que también habría enemistad entre las dos simientes. Aquí se establece una guerra, una lucha, una batalla entre dos simientes. Las dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Cuando habla de simientes, ya no estamos hablando solamente de algo literal, estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando de lo espiritual. ¿Por qué? Porque la serpiente no tiene simiente literal, es decir, la serpiente no tiene capacidad para engendrar literalmente. La serpiente no tiene capacidad para unirse con una mujer y poder procrear un hijo, y que el hijo nazca y que nazcan muchos hijos. No hay tal cosa. La simiente de la serpiente no es algo físico. ¿Por qué? Porque la serpiente, Satanás, el diablo, como le quiera llamar, es espíritu, es espiritual. Y su simiente no es literal. Es decir, yo no conozco la simiente de Satanás literalmente hablando. No la conozco en el sentido de que se haya unido a una mujer y haya nacido un hijo que sea directamente un hijo, una descendencia directamente de Satanás, de esa serpiente. No lo hay. Toda la raza humana, dice la Biblia, que hay hasta este día, toda la raza humana en cuanto a la carne, descendemos de Adán y Eva. De ahí viene toda la línea, la procreación
creación solamente viene de Adán y Eva, y de ahí se extendió y se extendió y se extendió. Entonces Satanás, la serpiente antigua, no tiene capacidad para engendrar físicamente, no tiene capacidad para poder crear un hijo, un niño, para poder engendrarlo en un vientre y que nazca. No se puede. Entonces, ¿cómo opera el enemigo? ¿Cómo opera esa simiente? Dice que habría una guerra entre la simiente de la mujer y entre la simiente de la serpiente. Entonces, si analizamos cuál es la simiente de la serpiente, cómo opera la simiente de la serpiente, cómo se desarrolla, cómo trabaja, cómo se manifiesta, cómo engendra, porque la simiente dijimos que es semilla, es semen o es descendencia. Entonces, la descendencia de la serpiente, la simiente, el semen de la serpiente, no está hablando de algo literal, repito, está hablando de algo espiritual. ¿Cómo es eso? ¿Cómo engendra Satanás? ¿Cómo engendra? No engendra físicamente, engendra espiritualmente. No engendra en el vientre de una mujer, engendra en el corazón del hombre y de la mujer. ¿Cuál es el fruto de la simiente de la serpiente? El fruto de la simiente de la serpiente es el odio, son los pleitos, son las iras, son las contiendas, son las disensiones, son las herejías, son los adulterios, son las fornicaciones. Todo lo que es el fruto de la carne pecaminoso de maldad, ese es el fruto de la simiente de la serpiente. Quiere decir que antes de que una persona dé el fruto de la mentira, primeramente viene la serpiente a engendrar en aquel corazón la mentira. Nadie puede mentir por mentir. Antes de que mientas, alguien va a engendrar la semilla de la mentira en tu mente y en tu corazón. Nadie puede adulterar sin antes venir la simiente de la serpiente y sembrar una semilla de adulterio en la mente y en el corazón de la persona. Primeramente siembra, engendra. La serpiente, Satanás, anda buscando anidarse, anda buscando un corazón, una mente donde anidarse, donde engendrar semillas de odio, de rencores, de resentimientos, de pleitos, de avaricia, de maldad. Está buscando ese lugarcito, ese hueco. Por eso la palabra dice: nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Tenemos que orar y velar para no caer en tentación, estar firmes, parados en la fe, parados en el fundamento de la palabra de Dios. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Entonces estamos mirando el origen de la guerra, de la batalla. Quiere decir que si la lucha iba a ser contra las dos simientes o entre las dos simientes, ya descubrimos que una simiente es la simiente de la serpiente, la influencia de la serpiente, la maldad de la serpiente. Ya descubrimos cómo opera, cómo se manifiesta, cómo engendra esa influencia, cómo esa serpiente engendra su simiente, engendra su semilla, engendra su descendencia. Ya miramos cómo engendra. No es en lo físico, es en lo espiritual. Ahora dice: habrá enemistad entre la simiente de la serpiente y entre la simiente de la mujer. ¿Sabes cuál es la simiente de la mujer? La simiente de la mujer es Cristo primeramente, pero después de Cristo somos tú y yo. Somos parte de esa simiente. Tenemos la simiente de Cristo, tenemos la semilla de Cristo, la palabra de Cristo. Tenemos esa simiente poderosa en nosotros, en nuestro corazón, la simiente gloriosa. La Biblia dice que todo el que tiene la simiente de Dios no peca. ¿Por qué? Porque tiene la simiente de Dios. ¿Qué es la simiente de Dios? La simiente de Dios es Cristo.
Esa es la palabra, es la bendición de Dios. Quiere decir que cuando el diablo te quiere inyectar aquella simiente de maldad y tú adentro tienes la simiente del poder de Dios, de la palabra de Dios, quiere operar aquella simiente y no puede, porque hay un poder en nosotros. Mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Más grande es la simiente que hay en nosotros que la simiente que hay fuera de nosotros. Si comprendemos. Entonces hay una guerra, hay una lucha, hay una batalla, hay un combate. Y muchas veces estamos perdiendo esa guerra por no discernir. Estamos queriendo pelear con carne y sangre. Estamos queriendo enfrentarnos al esposo a gritos y a pleitos y queriendo arreglar las cosas a nuestra fuerza. ¿Sabes qué, mi hermano? Escucha bien esto y anótalo si es necesario. Pero lo primero que el diablo va a querer hacer es esto. Lo primero que el diablo, la lucha ya está declarada, la guerra ya se declaró, ya estamos en guerra desde que venimos al conocimiento de Cristo. Ya hay guerra. No te preguntes, oh, yo no quiero tener problemas, es que si me meto con el Señor, el enemigo me va a hacer la vida imposible. No, mi hermanito, es que dijo el Señor, o eres conmigo o eres en contra de mí, o juntas conmigo o desparramas, porque nadie puede servir a dos señores. Si estás a mi lado, dice el Señor, afírmese de una vez, tome su lugar de una vez, alíñese en las filas de mi ejército y peleé la buena batalla, aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, un punto bien importante es este. Estamos mirando que la guerra se profetizó contra dos simientes o entre dos simientes. Habrá guerra entre dos simientes. Y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ahí está la profecía. Ahí está la declaración de Dios. Hay una guerra, dice el Señor. La pregunta es, ¿cómo estamos peleando esa guerra? ¿Dónde estamos peleando esa guerra? Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El peor error que uno puede cometer es que el enemigo lo traiga a uno al terreno de la carne, a querer enfrentarlo con la lucha. Si el enemigo nos logra arrastrar al terreno de la carne, a luchar, a pelear, téngalo por seguro que va a ser derrotado. Téngalo por seguro que va a ser derrotado. Todo el que quiere pelear en la carne será derrotado. No hay victoria para el cristiano en la carne. Todo lo que el enemigo quiere hacer es arrastrarlo a uno a pelear en la carne. ¿Cómo está eso, mi hermano? ¿Cómo nos arrastra a hacer eso? Bueno, cuando por ahí algún hermano que está a tu lado, cuando tu esposo, cuando tu esposa se enoja contigo, te insulta, te maltrata, te dice algo que no te gusta, el diablo comienza a provocarte, a querer engendrar, a querer sembrar su simiente en ti, a decirte, mira, pues no te dejes, pues mira, tú también haces esto. Estás mirando carne, estás mirando a tu esposo, estás mirando a tu esposa y piensas que el pleito es con tu esposo. Hay hermanos, hay hermanas que dicen, ya no aguanto al esposo, ya no aguanto a la esposa, ya no sé qué hacer con ella, ya traté de todo. Estás mirando a la carne, estás mirando al hombre, ya no aguanto a este muchacho rebelde, este hijo que no me obedece, ya no sé qué hacer con él. Estás mirando a la carne. No mires la carne, mira la simiente que ha sido engendrada en aquella carne. Mira la influencia que está gobernando aquella vida y ponte de rodillas a pelear la batalla como el Señor quiere que la pelees, y vas a comenzar a mirar cambios, vas a comenzar a mirar diferencias, vas a comenzar a mirar respuestas, vas a comenzar a mirar fruto de parte de Dios. Vas a mirar algo diferente. Es que el diablo se esconde detrás de la carne. Se esconde detrás de la carne. Y de repente tú estás mirando la carne. Cuando hablo de la carne, hablo del esposo, de los hijos, de los hermanos, de los compañeros de trabajo. Hablo de todo el género humano que te rodea. ¿Con quién tienes problemas? Pues con fulano de tal. Es que tiene una actitud, es que tiene esto, es que es así, es que me hizo lo otro. Estás mirando la carne.
Y la lucha no es contra carne ni sangre. La lucha es entre dos simientes. No eres tú el que vas a pelear. No te quieras a meter a pelear tú contra la serpiente o contra la simiente de la serpiente. No eres tú el que vas a pelear. Es la simiente que hay en ti la que va a pelear por ti. Es la palabra de Dios la que te va a dar la victoria. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es darle lugar a la bendición que hay en nosotros, para que obre, para que opere, para que trabaje. Si estamos comprendiendo. Entonces hay una guerra profetizada, una guerra entre dos simientes. La simiente de la serpiente no es literal, es espiritual. Quiere decir que engendra las mentes con pensamientos, engendra los corazones con sentimientos, engendra discordias, engendra rencores, engendra envidias, engendra todo aquello negativo. Viene aquella influencia, aquella simiente, aquella serpiente, aquella impotestad que viene a querer sembrar algo en tu vida. Y si tú no estás despierto, vas a comenzar a concebir, se te va a sembrar una raíz de amargura. Porque el diablo te va a decir: recuerda lo que te hizo, recuerda lo que te habló, recuerda cómo te maltrató, recuerda aquí, recuerda allá. Y comienza el enemigo a influenciar, comienza a engendrar de esa manera algo negativo en tu corazón. Cuando menos acuerdas, ya estás trabajando aquello, ya estás madurando aquello. Cuando menos acuerdas, ya sientes aquello, ya es algo tuyo. Ya dices: es que siento esto, es que aquí, es que allá. Ya te apropiaste de aquella simiente, una simiente de maldad, una simiente negativa, por no estar velando, por no estar orando. Pero el Señor dice: hijo, tienes que saber, tienes que aprender que cuando esa influencia de la serpiente quiere venir, hay alguien que le puede hacer frente. Si tú quieres hacerle frente, solo no vas a poder, pero tienes un poder dentro de ti que te dice: no temas, y yo te daré la victoria. No temas, y yo estoy contigo. Tienes la simiente santa, tienes la simiente del Rey, tienes la simiente de Cristo. Qué preciosa es la palabra. La simiente de la serpiente es espiritual, dijimos, y no podemos nosotros mirar carne o sangre. Tenemos que mirar la simiente, tenemos que mirar la influencia, tenemos que discernir lo espiritual, no la carne, no la sangre, sino lo espiritual. ¿Cuál es lo espiritual? Es la influencia que se mueve, la influencia negativa. Si mis hijos están actuando en rebeldía y yo los he criado bien, los he educado, los he instruido, los he disciplinado y he hecho todo lo que puedo hacer, y digo: hermano, ¿qué pasó aquí? ¿Falló el Señor? No, no falló el Señor. Es que te quieren ganar la bendición ahí. Otra influencia quiere sembrar, quiere anidarse en esa vida. Ya la lucha ya no es carnal, ya no quedó por falta de instrucción, ya no quedó por falta de apoyo para aquel hijo, de dirección, ya no. Ahora lo que falta es la pelea espiritual, la guerra espiritual. Orar, poner manos sobre aquel niño, reprender al diablo de esa vida, reclamarlo para el Señor, cubrirlo con la sangre de Cristo y creerle al Señor que el Señor tiene poder para darnos la victoria y para libertar plenamente a ese niño de toda influencia espiritual, de toda influencia espiritual. Si comprendemos, ¿qué bendiciones queremos mirar? ¿Cuáles luchas tenemos en nuestra vida? ¿Dónde está la lucha? ¿Está en el hogar? ¿Está en el matrimonio? ¿Está con los hijos? ¿Está en la iglesia? ¿Dónde está la lucha que tenemos? ¿Está en el trabajo? Donde quiera que esté la lucha, no mires a la carne y a la sangre. No digas: fulanito es el culpable. Oh, no es fulanita la culpable. No es que por culpa de aquel hombre o de aquella mujer. No, mi hermano, no es la culpa del hombre, no es la culpa de la mujer,
no es fulano ni sutano, es el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es el enemigo el que está detrás de aquella persona. Y en vez de perder tu tiempo discutiendo, peleando, frustrándote con aquella persona, ya no te frustres. Mejor comienza a luchar y a pelear y a decir: ya sé quién es, ya sé dónde estás, eres tú, mentiroso, y voy a luchar con la palabra de Dios. Es el enemigo, aleluya, y lo voy a derrumbar con las armas del Señor, con la armadura espiritual. Mira dónde está la batalla. ¿Dónde estás peleando la guerra? ¿Dónde estás peleando la guerra? ¿La estás peleando en la carne o la estás peleando en el espíritu? Todo el que pelea la guerra contra carne es pelear en la carne. Todo el que pelea la guerra contra lo espiritual está peleando en el espíritu. En otras palabras, si lo único que alcanzamos a mirar es lo que la gente dice o hace, si lo único que alcanzamos a discernir son las acciones y la manifestación de la persona, vamos a agarrar un rencor, un odio contra la persona, y el que está provocando todo es el que está detrás de la persona. Por eso es que Jesús dijo estas palabras: yo amo al pecador, pero aborrezco al pecado. ¿Por qué amaba al pecador? Él no decía: este pecador, este asesino. No decía: lo desprecio porque es un asesino. No, él decía: lo amo. Pero ¿cómo lo vas a amar si es un asesino? Lo amo porque entiendo que él no fue el que asesinó. Fue el diablo el que vino para matar, para hurtar y para destruir, y solo lo usó. Fue una víctima, no fue el culpable, fue una víctima. Y hay veces que nosotros a las víctimas, en vez de ayudarlas a ser libres del ataque del diablo, les hacemos la vida más imposible y arreciamos la guerra contra ellos. En vez de poder ayudarlos a ser libres de esa atadura espiritual, en veces les atamos más, les estorbamos más, les provocamos más todavía. ¿Por qué? Porque no estamos discerniendo que hay una lucha espiritual y que no es el hombre el que mata, el que roba y el que destruye, sino que es el enemigo a través del hombre, sembrando, engendrando, maquinando, moviéndose. Entonces no es el hombre el que lo hace, es el enemigo, y nuestra lucha es contra el enemigo. Dice la palabra que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo son las que tenemos que deshacer. A eso somos llamados, no a deshacer las obras de los hombres, sino las del diablo. Bendito el nombre de Jesús. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cómo vamos a pelear contra la simiente de la serpiente? ¿Cómo vamos a pelear? Lo primero es entender que la lucha es contra una simiente, es contra algo que quiere engendrar en nuestra mente y en nuestro corazón algo negativo. Tenemos que entender que esta lucha de simiente con la simiente de la serpiente no se puede pelear en el terreno de la carne. Lo vuelvo a repetir: siempre que la carne te quiere ganar y quiere responder en la carne, ya vas en rumbo de derrota, ya vas en rumbo de perder la batalla. Pero siempre que te mantienes en el espíritu, aunque aparentemente estés perdiendo la batalla, vas a ganar la guerra. Vas a ganar la guerra. Porque hay veces, hermanos, que nos intimidamos porque parece que nos va ganando el enemigo en una área. Parece que llegó la enfermedad, que llegó el problema, que el enemigo está queriendo destruir a uno de los hijos, que el enemigo está atacando al matrimonio, y se preocupa el hermano y dice: como que ya no puedo hacer nada, no sé qué hacer, me espanto. No te preocupes, no te preocupes. Solamente no te metas en ese terreno de la carne. Quédate en el terreno del espíritu. Quédate orando, quédate intercediendo, quédate esperando en el Señor, quédate hablando la palabra, declarando las promesas, quédate confiando en Dios. No te metas allá a pelear, a gritar, a discutir. Quédate acá en el terreno del espíritu, y tú vas a mirar cómo Dios obra.
Tú vas a mirar cómo Dios hace las obras, cómo Dios trabaja, cómo Dios se mueve, cómo Dios se manifiesta. Hay veces que cuando nos descuidamos un poquito, pegamos un pasito para el terreno de la carne y nos exaltamos y sale la naturaleza carnal y nos enojamos y comienza a ver la consecuencia, la derrota. Y muchas veces el diablo, después de que nos provocó a que nos enojáramos, porque el diablo es el que siembra la semilla de ira, el diablo es el que siembra la semilla de celos, de rencor, de contienda, de mentira, de odio, de todo lo negativo. Es el diablo el que siembra aquella semilla. Y una vez que siembra la semilla y uno hace aquello mismo que uno hizo, el diablo lo usa para acusarlo a uno. Y le dice: ya ves, no que muy cristiano, ya ves, no que muy fiel a Dios, ya le fallaste, mira lo que hiciste. No que tú no te enojas, mira cómo estás rojo, mira cómo te pusiste. No que tú no, mira nomás, ya te ganó el enemigo. Ya olvídate, ¿qué vas a hacer a la iglesia? Hipócrita, nomás vas a ir de falsante. Yo que tú mejor no iba, ya para qué vas. La táctica más común del enemigo. Quizás te ganó un round, pero date cuenta de esto: si el enemigo te gana un round, no importa quién ganó un round, lo que importa es quién ganó la victoria. Y la victoria es del cristiano cuando vuelve a su Señor, se afirma en el Señor, se regresa y cobra ánimo y dice: en ese round me diste un golpe, me descuidé, pero aquí vengo, sigo peleando la batalla, sigo en el ring, sigo luchando, sigo glorificando al Señor. No me voy a desanimar, no me voy a detener. El diablo quiere que yo me detenga cuando me descuidé y caí en el terreno de la carne y cometí un error y hice algo que no debería de hacer. Caí en ese terreno de la carne. El diablo quiere que me detenga y que ya no siga y que ya no sirva para nada. Pero el Señor dice: no, hijo, ahora levántate con más ganas, levántate con más coraje, pero coraje de Dios, para pelear la batalla espiritual, para pelear contra esa influencia, para no descuidarte, para estar velando, para estar orando, para estar apercibido, buscando hacer la voluntad de Dios. Si estamos comprendiendo, entonces la lucha que tenemos comienza primeramente a manifestarse entre dos simientes. Ese es el principio, esa es la raíz de toda la lucha que usted mira. Esta es la raíz de matrimonios destruidos, esta es la raíz de hogares destruidos, esta es la raíz de iglesias destruidas, esta es la raíz de vidas destruidas, esta es la raíz. Una simiente que nos está haciendo guerra, una simiente que se siembra en los hogares y los mete en contienda, en pleito, carne contra carne. Carne contra carne, porque solo la carne pelea con la carne. La carne no pelea con el espíritu, porque el espíritu siempre hace la voluntad de Dios. La carne, es decir, si la carne encuentra otra carne, en otras palabras, si un carnal encuentra otro carnal, olvídese, ahí va a salir un guiso de pura carne. Amén. No va a haber más de que nada, no va a haber nada de espíritu. ¿Por qué? Porque no hay más de que lo mismo. La misma naturaleza se busca y es donde hay pleito. Pero cuando hay dos hombres o mujeres, o una mujer y un hombre que están en el espíritu, ahí la simiente de la serpiente no tiene lugar. Ahí las maquinaciones del diablo no tienen lugar. Ahí el Señor es el que es glorificado. Ahí el Señor es el que es honrado. Ahí el Señor es el que se manifiesta. Ahí el Señor es el que triunfa y el que vence. ¿Cuál es la raíz de tanto problema? Una simiente que está haciéndonos guerra, y nosotros queriendo pelear contra esa simiente. Nosotros no podemos pelear contra esa simiente en nuestra carne. La única manera que podemos pelear es dejando que la simiente que hay en nosotros pelee por nosotros. Por eso la palabra dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Habrá guerra entre esas dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo, y la simiente de la serpiente es la influencia negativa que engendra odios, rencores, problemas. ¿Quién está engendrando? ¿Quién está cubriéndote? ¿Qué está recibiendo en tu vida cada día? ¿Quién está operando en tu vida? ¿Es la simiente de la serpiente o es la simiente de la mujer? Si dejamos que la simiente de la mujer, que es Cristo,
esté prevaleciendo en nuestra vida, vamos a estar gobernando, vamos a estar venciendo, vamos a tener a la serpiente bajo nuestros pies, porque dice que la serpiente estaría bajo los pies, porque dice: tu simiente, mujer, le aplastará la cabeza, ella te herirá la cabeza, te aplastará la cabeza y tú le herirás el carcañal. El diablo buscará las áreas más bajas del hombre, el diablo se arrastra por la tierra, busca las áreas más bajas del hombre, lo más apegado a la carne, a la tierra, a lo terrenal, las áreas más débiles, donde eres más frágil. Si eres enojón, te va a buscar el carácter en lo enojón. Si eres celoso, te va a buscar los celos. Si eres iracundo, te va a buscar eso. Lo que seas, ahí te lo va a buscar, ahí te va a querer atacar. Pero dice la palabra que si estamos despiertos, si estamos orando y velando, tendremos la victoria segura de parte de nuestro Dios. Tendremos la libertad para resistir al diablo, sometidos a Dios, y Él huirá de nuestra vida. Aleluya. Efesios capítulo 4, verso 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo primero que nos está diciendo es: airaos, no como recomendándonos que nos airemos, no como dándonos una orden y recomendándonos enójense, no, sino que lo que está diciendo es: airaos, pero no pequéis. En otras palabras, si logras sentir la influencia del enojo, si logras sentir que porque alguien te ofendió, que porque alguien te hizo daño, te estás airando, te estás enojando y no puedes controlar lo que estás sintiendo. Hay veces que uno no puede controlar lo que siente, pero sí puede controlar lo que hace. Hay veces que no puede controlar lo que siente. Le dicen a uno algo y se sintió mal, se sintió re mal. Y hay veces que por más que uno quiera no puede controlarlo. Se sintió mal y ni modo, se sintió mal, ¿qué va a hacer? Pero dice el Señor: airaos, pero no pequéis. Si te sientes mal, si te hicieron sentir mal, si te lastimaron, si alguien te ofendió, si alguien te dijo una mala palabra, si alguien te criticó, si alguien te hizo algo que te hizo sentir mal y aún te pusiste rojo, te enojaste, y el diablo te comenzó a decir a la mente: no te quedes callado, también dile sus cosas, mira, también tiene por ahí cositas que decirle, dile esto y dile lo otro y acuérdate de aquí. Y comienza el diablo a hablarte a la mente. Ahí está el enemigo, ahí está la simiente de la serpiente, trabajando, peleando, queriendo llegar a tu oído, queriendo llegar a tu vida, queriendo seducirte como a Eva. ¿Por qué te quedas callado? ¿Nomás él tiene boca o qué? ¿Nomás él puede hablar? Tú también puedes hablar. Dile unas cuantas verdades que necesitas saber. Y comienza ahí el enemigo a hablarte. Y cuando comienza, es la influencia de la serpiente que está queriendo engendrar en ti contienda. Dice el Señor a través de Pablo: si te airas, si te sientes mal, si te incomoda algo que te hacen, bueno, no puedes evitar lo que sentiste, pero sí puedes controlar lo que sentiste. No puedes evitar el sentir muchas cosas, pero sí puedes decidir qué vas a hacer. ¿Vas a darles lugar a esas cosas? ¿Vas a permitir que salgan y que fluyan? ¿Vas a permitir que salga ese enojo, que salga esa ira y maltratar y maldecir y hacer tanta cosa negativa? Dice el apóstol: no lo hagas, porque ese es el pecado. El pecado es cuando no solamente lo sentiste, el pecado es cuando lo sentiste y lo hiciste. Te dejaste gobernar, te dejaste cautivar. No solamente es que, mira, mi hermano, acá una cosa hacemos: o gobernamos o nos gobiernan. O gobernamos o nos gobiernan. Hermano, ¿de qué habla? Hablo de las dos simientes. Hablo de la influencia de la serpiente. Cuando viene esa influencia, llega y me daña, me da un golpe, llega a través de un hermano y me critica, y me siento mal y me enojo. Bueno, ahí está la pregunta. El enojo es la semilla que quiere sembrar
aquella influencia, aquella serpiente quiere sembrar aquel enojo. La cosa es, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejarme gobernar por el enojo? Si me dejo gobernar por el enojo, voy a hablar, voy a gritar, voy a maldecir, voy a ofender, y después voy a estar ahí todo sintiéndome mal. Voy a estar todo dolido, todo afligido, todo turbado. ¿Por qué? Porque me gobernó la influencia, me gobernó la simiente de la serpiente. Pero si siento el enojo, y por el poder del Espíritu de Dios, por el poder de la palabra de Dios, le digo al enojo: enojito, sabes que te estás queriendo mover muy fuerte ahí, pero en el nombre del Señor te sometes, enojo. En el nombre del Señor te mantienes bajo mis pies. En el nombre del Señor no me vas a gobernar, no me vas a arrastrar a hacer lo que tú quieres que yo haga. No, te voy a gobernar, te voy a gobernar por el poder de Dios. Entonces uno tiene que saber qué está pasando en la vida de uno. ¿Está gobernando o está siendo gobernado? Cuando lo que uno siente, cuando lo que a uno llega, cuando las cosas malas llegan hacia uno, la pregunta es: o te gobiernan o las gobiernas. O te gobiernan o las gobiernas. Si te gobiernan, te seducen y te llevan a la muerte, te llevan al pecado, te llevan cautivo y te arrastran. El vicio, ahí está el vicio, el licor. Ahí está luchando la influencia, queriendo llegar al hombre, queriendo penetrar, queriendo seducirlo. Una de dos: o lo seduce y lo arrastra a la cantina y se lo lleva prisionero, o el hombre dice: no, en el nombre del Señor siento un deseo horrible de embriagarme y de tomar una cerveza y de tomar esto y de tomar lo otro. Pero aunque siento ese apetito, yo no sé a cuántos de los que les gustaba mucho tomar les ha pasado eso, de que de repente se les despierta ya una ansia media curiosa, que dicen: qué raro, tengo pero un deseo tan insaciable de tomarme una de esas cervezas o un licor o lo que le apetecía antes. Y ahí está la tentación. Pero si lo gobiernan, lo van a arrastrar a la destrucción. Pero si él dice: no, sí es cierto que siento eso, pero yo tengo control y autoridad y dominio propio por el Señor y por la palabra, voy a gobernar lo que siento, voy a controlarlo, voy a mantenerlo bajo mis pies, voy a someterlo, voy a mantenerlo ahí donde debe de estar. ¿Sí me comprende? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando? Pablo dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, lo primero que dice: ¿qué estás haciendo? ¿Estás gobernando o te están gobernando? ¿Te estás airando? Sí, ya te miré. ¿Estás sintiendo algo raro allá adentro? Sí, ya te miré. Pero ¿qué vas a hacer con lo que sientes? ¿Vas a dejar que te cautive? ¿Vas a dejar que te gobierne? ¿Vas a dejar que te arrastre? ¿O vas a controlarlo y vas a gobernarlo y vas a someterlo bajo las plantas del Señor? ¿Qué estamos haciendo? En cada problema que tenemos, ahí están las dos influencias. La simiente de Dios que está en ti, que te dice: déjame salir, déjame pelear por ti, déjame con ese rencor que traes allá adentro. Yo puedo con él, tú no puedes, pero yo sí puedo. Esa falta de perdonar, que tú no puedes perdonar a la persona que te ofendió, tú no puedes, pero yo sí puedo. Dame lugar a mí, a la palabra, a Cristo. Dice el Señor: si tú no puedes contra esas influencias, déjame a mí enfrentarme. Si me dejas enfrentarme, y yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor, porque todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Aleluya. Con Cristo no hay derrota, con Cristo todo lo podemos. Hay dos simientes, y las dos simientes que hay están luchando por controlar, por gobernar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Comienza con el pensamiento, se convierte en sentimiento y termina como una acción. Entonces, todo lo que nos pasa, todo lo que hacemos, o nos está gobernando o lo estamos gobernando.
Yo no puedo gobernar, es Cristo el que gobierna. Yo no tengo armas en mí mismo para pelear, pero tengo a Cristo. Él es el centro de todo, es su palabra. Entonces, si algo me quiere gobernar, si un sentimiento malo me quiere gobernar, si un temor, un miedo de que alguien me dice, te vas a morir, parece que tienes cáncer, te vas a morir, y anda la persona ahí pálida y sin querer comer y ya casi media muerta, y ni siquiera sabe si tiene un problema o no tiene. Ya le llegó el temor y ya le está cautivando. Aunque el médico te diga te vas a morir, dile, no es lo que dice la influencia de la enfermedad, es lo que dice la simiente de Dios, la palabra de Dios que está en mí. Tengo que dejarla que salga, tengo que enfrentarme con la palabra, tengo que dejar que no me gobierne aquello, sino yo gobernar aquello. Todo lo malo o te gobierna o lo gobiernas. El impulso de lo malo, del mal pensamiento, del mal carácter, de los malos hábitos, de los celos, de todo lo negativo. El propósito es gobernarte, cautivarte, arrastrarte, llevarte cautivo. Pero el deseo de Dios es que tú, por esa simiente santa que hay en ti, gobiernes aquello. No hay ser humano que no tenga tentaciones. No hay ser humano que no tenga malos pensamientos o luchas en su mente. No hay ser humano que no tenga problemas y luchas en un montón de áreas. Todos las tenemos. La diferencia está en que algunos nos gobiernan y otros gobernamos aquello. A muchos los gobierna aquello y los arrastra, los lleva cautivos. Y otros dicen, a mí no me vas a gobernar porque no estoy solo. Me gobernabas cuando andaba solo en el mundo, pero ahora tengo a alguien que pelea por mí. Ahora tengo a alguien que me ayuda. Ahora tengo a alguien que me da la victoria. Ahora tengo a alguien que me sustenta. Tengo la simiente de Dios. Tengo a Cristo mi Señor. Tengo al Señor de mi parte. Entonces ya no me vas a gobernar. Tengo la bendición del Señor. Vean lo que dice el siguiente verso, y aquí vamos a continuar la próxima semana, pero porque el tiempo es corto. Pero mire qué precioso dice acá. Dice el siguiente verso, verso 26 y 27, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. El diablo anda buscando un lugar. Busca lugar, un lugar. Un lugar en tu matrimonio, un lugar en tus hijos, un lugar en tu familia, un lugar en tu trabajo, un lugar en tu mente, un lugar en tu corazón. Busca un lugar donde establecerse, un lugar donde meterse, un lugar, busca posesionarse de un lugar. Ese lugar es la mente, los sentimientos y la voluntad. Una de esas áreas está buscando. Busca un lugar. Ahí quiere meterse, ahí quiere controlar, ahí quiere gobernar. Quiere un lugar para asentar sus bases. Dice, no le des lugar. Que quiera venir y llegar y rondear, que te rondee, pero que no haya lugar. Que diga que quiere venir y entrar y mover, querrá hacer lo que quiera, pero no hay lugar. Vendrás con pleitos, con chismes, con críticas, pero ¿sabes qué? Aquí no hay lugar para ti. Mi corazón ya está lleno del Señor, está lleno de su palabra, está lleno de su bendición. Ya no hay lugar para el diablo. Ya no hay lugar para el diablo. No le des lugar. Alguien dice, no hay problema, un lugarcito chiquito, ahí lo voy a tener controlado. Hay muchos cristianos que así lo tienen. Es que nomás es un lugarcito chiquito, hermano. Mira, nomás le voy a dar un espacio pequeño, allí va a estar todo incómodo el pobre. Pero hay un lugar chiquito. No te pongas a darle un poquito de lugar, porque un poquito de lugar te puede destruir. Poca levadura leuda toda la masa. Por tanto, dice el Señor, no le des lugar al diablo. El diablo busca trabajar un lugar, busca una área específica, busca un lugar. No busca toda tu vida porque sabe que no puede entrar a toda tu vida, pero busca un lugar. El lugar más bajo, el lugar más carnal, el lugar más terrenal, el lugar donde batallas más con tu vida espiritual. Ese lugar lo busca el diablo.